Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal US Adlex, donde hacemos reflexiones de las diferentes figuras jurídicas. Y su servidor, el maestro de Derecho Jorge Sandoval, es quien las expone y obviamente, como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra de esta reflexión que voy a compartir con ustedes. Me han pedido que haga este video y lo hago con la mayor de de los deseos para efecto de aclarar dudas. Se ha preguntado si puede existir el enriquecimiento ilegítimo o el pago del indebido en la cuestión de los alimentos. Pero primero expliquemos qué es un enriquecimiento ilegítimo. El enriquecimiento ilegítimo es cuando, sin existir una causa, yo entrego un objeto o un numerario a una persona. O sea, no hay una causa. Y el pago del indebido lo hago por error. Es decir, también entrego un objeto o pago un dinero, pero por error. No necesariamente tiene que existir un vínculo jurídico, porque muchas de las veces nos equivocamos hoy con la tecnología en un número de la cuenta y se va a otro usuario, ¿no? Y entonces eso es un pago de lo indebido, porque no hay un vínculo jurídico entre nosotros y se hizo por error. Explicadas las figuras, vamos a ver que los alimentos son siempre con causa, pero vamos a ver qué causa. Bueno, pues la relación que existe entre padres e hijos, o entre consortes o exconsortes. Ustedes saben perfectamente que los alimentos pues son considerados de orden público, de primera necesidad, y que es de ineludable cumplimiento. Así las cosas, la Corte ya se pronunció que los alimentos, cuando son decretados de manera provisional, jamás van a ser objeto de un enriquecimiento ilícito o de un pago de lo indebido. ¿Y por qué? La razón es muy sencilla. Aquí el juez, por una disposición legal y por una petición que se le hace, atiende a un principio de urgente necesidad y de subsistencia. El juez, cuando ustedes presentan una demanda de alimentos, no les pide que le justifiques el que necesites los alimentos, y menos un niño. Pero si hablamos de los consortes, simplemente por el hecho de ser consorte, tienes derecho a alimentos, o la concubina, o en su caso, hoy la amacia. Le dan la pensión alimenticia de manera provisional. Ya se probará durante la secuela procesal si tiene o no derecho a recibirlos. Ese es otro momento. Pero la Corte ya dijo, mientras sean medidas provisionales, no procede ninguna de estas figuras. Obviamente se atiende a una causa legítima y que obviamente me queda claro que muchos de ustedes van a decir, oye, pero ella sabe que no los necesita y aún así los pide, ¿sí? Efectivamente, puede darse ese supuesto. Sin, sin embargo, en este caso particular, el juez está atendiendo a ese principio de necesidad y porque la ley le impone actuar de manera diligente y pronta. ¿Atendiendo a qué? A esa extrema necesidad y porque por ministerio de ley tiene que proporcionar estos alimentos. Ahora bien, ¿cuándo vamos a hablar de que posiblemente pueda haber un enriquecimiento ilegítimo? Bueno, puede darse ese supuesto de que un hijo mayor de edad, ¿cuántas veces el papá es condenado cuando el hijo es menor de edad? O bueno, un niño, niña ni adolescentes, porque saben que no podemos utilizar el vocabulario de menor de edad. Bueno, siendo menor de 18 años, ¿sí?, el juez le pone una pensión alimenticia. Obvio, se continúa con el descuento hasta que los necesite. ¿Cuándo? Pues cuando ya tiene una profesión, arte o oficio. Sin embargo, vamos a suponer que ya tiene 30 años el joven o el niño. Ya tiene 30 años, 35 años y él sigue cobrando la pensión alimenticia. Ahí es un supuesto de que efectivamente había una causa. Sin embargo, él ya sabe que no puede estar recibiendo los alimentos y que obviamente tiene que ser devueltos a su papá o a quien le está dando estos alimentos. Aquí vamos a ver que existe un error. Aquí lo único que puede reclamar es el enriquecimiento ilegítimo, porque al final del día, muchos me podrán decir, oye, pues si el papá es su voluntad dar los alimentos y el otro recibirlos, bueno, podrá darse ese supuesto. Pero vamos a suponer que el papá se le va la línea del tiempo
y sigue dando esos alimentos. Ahí hay un enriquecimiento ilegítimo. Otra hipótesis que podremos invocar es el caso de que la esposa tiene derecho, bueno, la ex esposa tiene derecho a recibir alimentos después del divorcio. Y obviamente hay una hipótesis normativa que dice que si contrae nuevas nupcias, cesa el derecho de recibir los alimentos. Y si ella se llegase a casar y no informa que ya se casó y sigue cobrando los alimentos, ahí ya la causa ya no existe por el cual se le dio los alimentos. Lo mismo sucedería con el hijo mayor de edad. La causa ya no existe, ya no hay una necesidad. Entonces, aquí no habría pago de lo indebido, porque no hay ningún error. Todo surge de una causa. Si hay una causa, y en este caso la causa se extingue desde el momento en que ya no hay necesidad de recibir esos alimentos. Sin embargo, aquí su servidor quiere poner el dedo en la llaga, porque existe desde el punto de vista de la responsabilidad civil el abuso del derecho. ¿Y en qué consiste el abuso del derecho? Dice la ley. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo de responsabilidad civil o responsabilidad civil subjetiva y objetiva. Dice este artículo que todo aquel que a sabiendas que no tiene derecho ejercita un derecho, debe resarcir el daño causado. Yo sé que quizás muchos no podrán estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, creo que sí se da el supuesto cuando a sabiendas de que no tienes derecho a recibir alimentos, lo ejercitas. Me queda claro y acabo de decir que si es una medida provisional fijada por el juez, pues está bien, ahí no procede ni lo uno ni lo otro. Eso será exento. Sin embargo, yo creo que en un momento dado sería motivo de estudio y análisis ver esa conducta abusiva del derecho. Es decir, no propiamente desde el punto de vista del derecho familiar. Entendemos perfectamente que los alimentos son de primera necesidad, eso indudable. Sin embargo, creo que debemos también pensar que muchas de las veces el ejercicio del derecho se hace de manera injustificada e injusta. ¿A qué me refiero? A que tú sabes que hay venganzas personales y que tú lo haces con el único afán de molestar a la otra persona. Y esto, desde mi punto de vista, les repito, no puede ser visto desde el punto de vista del derecho familiar, desde la necesidad, sino desde el punto de vista subjetivo de la conducta de la persona. Entonces, aquí les repito, esto yo sé que muchos van a decirme que estoy loco o que no están de acuerdo y está bien. Sin embargo, creo que las figuras jurídicas tienen una razón de ser, porque desde toda mi carrera judicial no he visto nunca la utilización de este artículo que nos habla del abuso del derecho. Pues dejo en la palestra todas estas observaciones, todas estas reflexiones, y ustedes siempre tienen la mejor opinión, y ustedes son quienes decidirán si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, y siempre serán bienvenidas las críticas. Muchas gracias.